Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un encuentro de FEDEFAM, la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y esas asociaciones de toda América Latina. Bienvenidas entonces y bienvenidos. Y vamos a ir presentando a cada uno de los que vertebrarán el desarrollo de este tercer encuentro, en que procuramos tener mejor conocimiento de la convención que llamamos nuestra convención, la convención internacional que nos defiende, o eso pretendemos, que nos defienda, que defienda a la humanidad contra la desaparición forzada. La desaparición forzada ha crecido después de la convención, lamentablemente, por las condiciones que el mundo le ofrece para ese crecimiento, pero eso es algo contra lo cual se está luchando lo más que se puede en los distintos países. Entonces, ¿cómo hemos pensado este encuentro? Hemos pensado comenzar con nuestros queridos y queridas compañeras de Memoria Abierta. Ellos van a mostrar un video, van a contar cómo trabajan y cómo han conseguido que llegara a la Argentina el conjunto de los archivos fundacionales de FEDEFAM, y después tendrá lugar una entrevista en que nos podremos enterar de bastantes cosas acerca de la convención. Y después de esto, ya nuestra Escuela de Música va a dar la bienvenida a quien consideramos un hermano de lujo que está aquí con nosotros, que es Pedro Aznar. Muchas gracias también, Pedro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Damos lugar entonces a la presidenta de Memoria Abierta. Señora, tiene usted la palabra. Preséntese usted misma, doña Verónica Torras. Bueno, muchas gracias, Adela. Soy la directora, en realidad, de Memoria Abierta, la presidenta. Es Bella Friedman, de la PDH. Tenemos una comisión directiva integrada por el conjunto de organizaciones que fundaron Memoria Abierta. Memoria Abierta es una alianza, en realidad, de organismos históricos de derechos humanos de Argentina. Y bueno, tuvimos el honor en realidad de que FEDEFAM pensara en nosotros ya hace algunos años, en plena pandemia. Se comunicó María Adela con nosotros y tuvimos una reunión con la comisión directiva de FEDEFAM, y ellos nos propusieron un poco el desafío de ver si era posible pensar en conjunto la recuperación del archivo de FEDEFAM. El archivo de FEDEFAM, desde la fundación de FEDEFAM, se encontraba en Caracas, en Venezuela, en un departamento que ya FEDEFAM no estaba utilizando, y por lo tanto el archivo no estaba pudiendo ser preservado ni cuidado por nadie, y tampoco usado por nadie, ni consultado por nadie. Entonces, bueno, el desafío era ver si era posible traerlo a la Argentina y comenzar un trabajo de ordenamiento, de sistematización, de descripción de este archivo y de digitalización, con el objetivo final de poder poner este archivo a la consulta pública. Bueno, empezamos a transitar ese desafío en 2021, logramos conseguir el acompañamiento y el financiamiento de distintas financiadoras, de una coalición de universidades de Estados Unidos que nos acompañaron, del programa Otto por Mille de la Iglesia Valdense, de UCLA, de la Universidad de California, y por medio de diferentes, digamos, de un rompecabezas de apoyos, y también en ese momento del apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y de la Embajada Argentina en Venezuela, conseguimos finalmente traer el archivo a Buenos Aires.
Vamos a ver un videíto corto donde mostramos un poco cómo fue ese trabajo. Tuvimos que viajar previamente 2 veces a Venezuela, hacer un trabajo previo de ordenamiento del archivo antes de traerlo. Ya lo trajimos con un previo ordenamiento y en cajas, como ustedes van a ver en el video. Y está ya desde hace 2 años en Memoria Abierta, donde estamos haciendo este trabajo de ordenamiento, de sistematización y de digitalización de este archivo, y finalmente la custodia final del archivo va a quedar en Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Eso fue lo que convinimos y así va a ser cuando terminemos el trabajo de ordenamiento. ¿Cómo hacemos para poder ver el videito? Ah, ok. Un organigrama donde yo cuando daba las charlas explicaba qué es FEDEFAM, ¿verdad? Su máxima autoridad es el Congreso, que las hacíamos cada 2 años. ¿Por qué? Porque entre año y año nosotros llevábamos a cabo el comité de dirección. Bueno, ahí se veía en el video a Judith Galarza, la compañera, la secretaria técnica de FEDEFAM, que nos acompañó en uno de los viajes a Venezuela y nos estuvo ayudando también para poder hacer este relevamiento previo. Bueno, muchos compañeros de Memoria Abierta trabajaron en esto. Quiero reconocer especialmente el trabajo de María Alejandra Pavicic, de Desarrollo Institucional, que fue quien estuvo intentando conseguir los fondos para este trabajo, de toda el área de patrimonio documental, coordinada por Celina Flores. Y aquí está Emiliano también del área de patrimonio documental, que es quien viene trabajando con este archivo durante estos años, así que quería que él les cuente un poquito en qué hemos logrado avanzar hasta ahora. Y trajimos, perdón, yo puse mis cosas aquí, pero trajimos para mostrarles también algunos de los elementos que integran el archivo. Bueno, muchas gracias. Queríamos contarles brevemente también de qué se trata esto del archivo FEDEFAM. El archivo FEDEFAM es básicamente toda la documentación que la organización ha reunido, ha producido durante su existencia, o sea, desde 1981 hasta que llegó a Buenos Aires en el 2023, finalmente llegó. Es decir, contiene toda esa documentación que puede haber, que refleja el accionar, la lucha de FEDEFAM, la vinculación con diferentes organizaciones, las denuncias que le llegaban a FEDEFAM y que desde ahí se replicaban y que realizaban en articulación con otras organizaciones, la creación, por ejemplo, de ICAED, de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas, una gran cantidad de denuncias, la correspondencia fundamental, y ahí se ve la articulación con todas las organizaciones a nivel tanto latinoamericano como europeas, organizaciones campesinas, organizaciones ecuménicas, bueno, obviamente también todo el trabajo que impulsó el proyecto
por la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. Hay una gran cantidad de documentación vinculada a sus exposiciones en la ONU. Las diferentes representantes de FEDEFAM y cada una de sus intervenciones, su correspondencia, es decir, uno puede ingresar a partir del archivo de FEDEFAM en, digamos, el material más sensible, ¿no? O sea, puede conocer de forma directa, sin ningún tipo de mediación, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Obviamente el archivo de FEDEFAM, este conjunto, estamos hablando de aproximadamente unas 150 cajas con todo tipo de documentación, fotografías, soportes sonoros, más de 200 cassettes, VHS, bueno, diferentes tipos de soporte. Toda esta documentación permite, por un lado, reconocer la historia de FEDEFAM, pero por otro lado también las estrategias de lucha y las articulaciones con las otras organizaciones frente a las desapariciones forzadas, y a su vez, por otro lado, obviamente la continuidad de una práctica y la respuesta de no solamente las organizaciones a nivel local, sino las federaciones como FEDEFAM. Nosotros venimos realizando un trabajo de tipo archivístico desde antes de la llegada, porque ya en Caracas ya se venía organizando, identificando, inventariando la documentación, y al llegar acá comenzamos con un equipo de trabajo en memoria abierta a clasificar, organizar, describir, para luego digitalizar y brindar el acceso a la documentación. Insisto, tenemos una gran cantidad de documentación que muestra todo el accionar de FEDEFAM. Aquí trajimos parte de esa documentación con una gran cantidad de fotografías. Justo en esta está el coloquio contra desapariciones forzadas en Buenos Aires de 1988, bueno, los diferentes encuentros, los congresos que hacía FEDEFAM, que están muchas veces reunidos en este tipo de tomos, en este tipo de libros que reunía FEDEFAM, toda la documentación vinculada a ONU, las comunicaciones, las denuncias, y una gran cantidad de materiales vinculados a la difusión, a la denuncia, a la difusión. Por ejemplo, la semana y el día del detenido desaparecido en mayo y agosto. Bueno, una gran cantidad de documentación que estamos organizando, describiendo, digitalizando y poniendo a la consulta a partir, como decía Verónica, de una gran cantidad de apoyos a nivel internacional. ¿Vero? No sé si, no veo mucho, pero María Adela, ¿querés que contemos algo en particular o alguien tiene alguna pregunta por ahí o alguna consulta? Nuestra idea, este trabajo además se vincula con otros archivos en los que Memoria Abierta ha trabajado, con el archivo de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el que también estamos haciendo muchos esfuerzos actualmente para conseguir digitalizarlo. Venimos trabajando en la descripción de ese archivo ya hace muchos años, pero estamos ahora también intentando digitalizar este archivo, y con el archivo de familiares también, que es otro archivo con el cual Memoria Abierta ha trabajado, y con algunos fondos personales de Memoria Abierta, por ejemplo, con el fondo personal de Marta Vázquez, que forma parte también de nuestro archivo porque fue donado por su familia a Memoria Abierta, y también es un archivo fundamental para reconstruir todo el trabajo de Marta, no solamente en Madres de Plaza de Mayo, sino también en FEDEFAM, ¿no? Así que bueno, también esto nos permite de alguna manera articular este archivo con los otros archivos que tenemos en Argentina de organizaciones o de personas que estuvieron también muy vinculadas a esta lucha durante toda su vida. Y ese es un poco el sentido también del trabajo colectivo, digamos, que realizamos en Memoria Abierta. Poder no solamente, que estos archivos no sean solamente, no haya acceso de manera aislada a cada uno de estos archivos por separado, sino que pueda haber una lectura y una aproximación integral a estos archivos, que es lo que también da la posibilidad de redimensionar las características de este movimiento y las características de su lucha. Así que bueno, este es nuestro trabajo, en esto seguimos y seguiremos seguramente. Bueno, muchas gracias.
estamos entre amigos. Muchos, muchísimos, tal vez algunos muy jóvenes no, muchos conocemos a Roberto Caballero, y muchos conocen a Horacio Ravena. No es, quizás esté bueno que yo diga algo sobre Roberto, y por ahí vos mismo, Roberto, a tu entrevistado lo puedas decir algo de él, lo puedas presentar. Roberto Caballero, larga carrera de periodista, de corazón ardiente y forma serena. Es director, ha sido director de la revista 23, ha sido director de Tiempo Argentino, director de la revista Contracultural. Los programas los conocemos, Caballero de día en distintas radios y muchos programas de radio que para muchas personas, digamos, son el modo de comenzar cada día. Premios, varios premios recibidos por su trayectoria. Bueno, yo la verdad es que me siento muy honrado por la invitación. Vamos a lo nuestro. Bueno, pero quería agradecer fundamentalmente que me hayan tenido en cuenta para estar aquí hoy. Les cuento que vamos a estar hablando con nada más y nada menos que un gladiador, un guerrero de las leyes, alguien que ha tenido mucho, pero mucho que ver con la lucha de todos estos años y fundamentalmente, diría yo, con lo que es la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Él se llama Horacio Ravena y también tengo que decir que tiene una trayectoria extensa. Trabajó como asesor jurídico en la Villa 31 en sus comienzos. Cofundador del Seminario Juvenil de la PDH, vicepresidente de esa entidad, profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Sociales, redactor y coordinador de planes nacionales para derechos humanos bajo los gobiernos democráticos de Alfonsín y Kirchner, diputado provincial de Buenos Aires y cargo directivo en 2 comisiones, Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales, autor de publicaciones diversas sobre justicia, Estado y derechos humanos, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y asesor legal de la ICAED y también de FEDEFAM. Todo esto se supone resumiría la carrera de Horacio Ravena, pero a mí me gusta también hacer foco en cuestiones que a veces son las más trascendentes de una persona. No es toda su carrera, sino una cosa en particular. Evidentemente, sin esa carrera no podría hacer lo otro, pero acá hay un artículo en la Convención que dice así: a los efectos de la presente Convención se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obras de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado seguida de negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Son 5 líneas, es un artículo, el artículo 2 de la Convención, pero todo esto resume una enorme lucha de la que Horacio Ravena, y le pido un aplauso para él, ha sido parte fundamental. Horacio, buenas tardes, gracias por darme esta oportunidad de estar contigo y que nos cuentes un poco cómo fue finalmente esa lucha. Recordábamos recién a Marta Vázquez, recordábamos también la lucha de todas las asociaciones que han dado todo su esfuerzo, todas sus capacidades, todo su vigor, digamos, para que hoy por hoy nosotros podamos decir que hay una figura por la cual el detenido forzosamente y por razones claramente con intervención del Estado, bueno, hoy tiene una figura y una convención a nivel internacional, ¿no? Nada más y nada menos, para que sus autores paguen. Yo lo digo así, sencillo, es más complejo. Así que, doctor, apelo a usted. Bueno, buenas tardes, gracias. Quiero hacer una aclaración primero. En la época de los principios de la dictadura, yo era muy joven, soy de la generación de los desaparecidos, así que lo que tuve fueron maestros en el derecho. Yo traté de acompañar, pero era un abogado recién recibido, digamos, sin Emilio Mignone, Augusto Conte, Boris Pasic,
tantos abogados que hoy ya no están, ellos fueron los que marcaron el camino, y suelo decir en mis clases, cuando doy clases en la facultad, que lo que más me atraía o lo que más me impactaba de aquellos abogados era, los abogados en general somos conservadores, de mentalidad conservadora, porque tenemos que defender la ley se hace después del hecho. Primero ocurre un hecho dañoso y después se lo prohíbe o se lo condena, y nosotros defendemos eso, ¿no? Bueno, los abogados de derechos humanos tenían inventiva, capacidad. Solo el ejemplo del habeas corpus de Pérez Smith es un ejemplo brutal de esa imaginación, de la utilización de un instrumento que no servía en la dictadura, porque lo violaban y no lo respondían. Para los que conocen qué era lo que pasaba con los habeas corpus, inventaron el habeas corpus para ir directamente a la Corte. Y lo más asombroso es que la Corte respondió y le dio instrucciones al Ejecutivo para que solucione esos problemas. Podemos decir que era una pantalla, obviamente. Había complicidades, había silencios, el Poder Judicial también omitía. Pero conocí jueces que en aquel momento se jugaban y que han tenido un compromiso muy grande. Zaffaroni era juez en aquel momento y ya dentro de lo que era el derecho penal, porque él era de un juzgado de sentencia, era un hombre que marcaba rumbos, ¿no? Bien, el artículo primero, quiero señalar que tenemos la Convención Americana, que es anterior, y que tiene una definición más afín a nosotros. Cuando llegamos a los primeros trabajos, en el 2003, a los primeros trabajos de la redacción de la Convención, empezamos a tener una serie de inconvenientes, porque ya había sido adoptado el Estatuto de Roma, que si bien es derecho penal internacional, no es derechos humanos puro, sí tiene que ver con la violación a los derechos humanos, y ahí habían hecho una definición de desaparición forzada, realmente a mi manera, y escuchaba lo del Congreso de Mar del Plata. En ese Congreso, que fue, no recuerdo exacto, pero fue después de la adopción del Estatuto de Roma, yo denunciaba que allí se había incorporado un concepto que querían incorporarlo acá también, que era la teoría de los dos demonios, digamos, para hacer síntesis, que lo conocemos todos, ¿no? Decían, bueno, agentes del Estado y organización política. Entonces yo decía en aquel congreso, y lo vuelvo a decir ahora, lo escribí en su momento, organización política somos nosotros, es un centro de estudiantes del secundario, es la sociedad de fomento del barrio. Digamos, ese criterio era altamente peligroso, al grado que finalmente, para poder utilizarlo, ahora el Tribunal Penal Internacional aplicó una norma interpretativa que dice que las organizaciones políticas son organizaciones armadas con territorio liberado, con capacidad de control del territorio, bueno, una serie de cosas que van con las convenciones de guerra que son anteriores a nuestra propia dictadura y son preexistentes, el derecho de guerra. Ahí no hay discusión que si una organización que tiene control territorial puede ser responsable de desaparición forzada, pero si no, los agentes que son agentes no estatales, tenemos en América Latina en general el criterio de que no
no puede aceptarse ese criterio. Así que cuando llegamos con Marta a la primera reunión, cuento esta anécdota como cierre, le pedimos una entrevista al presidente, era un francés de origen armenio, el embajador Keseshian, el que iba a presidir y presidió todos los años de redacción de la convención. Nos recibe a la delegación de FEDEFAM, que estaba la compañera de Bolivia, Loyola Guzmán, Marta y yo. Nos reunimos con el embajador y dice, qué alegría, no, el primer día, qué alegría, qué suerte, ya tenemos bastante avanzado en la convención porque estoy enterado que hemos acordado la redacción del artículo primero de la convención, vamos a copiar el texto del Estatuto de Roma. Así que ahí pegamos un salto, claro, pero ¿y eso? Nosotros no participamos en nada. No, hubo un acuerdo con algunas organizaciones internacionales que sí estaban de acuerdo, porque además lo habían impulsado en Roma en su momento, y el embajador suponía, claro, cuando le dijimos que FEDEFAM no tomó dimensión de lo que significaba enfrentada a todo el continente. Entonces dijo, no, mañana abrimos a debate con el artículo primero, ¿no? Y después la compañera Marta llamó a las organizaciones hermanas que habían acordado eso a nuestras espaldas y les dijo, muchachos, no pueden hablar en nombre nuestro durante todo el debate. Les pedimos que si hay un artículo que se discute, ustedes dan su opinión, nosotros damos la nuestra a partir de nuestra propia delegación. Así que ese es la síntesis de esa discusión y de estar preocupados por el tema de que es una responsabilidad de los agentes del Estado, la violación de los derechos humanos, y no de las agentes no estatales. Horacio, pero cada tanto vuelve, ¿no? La oleada esta es tratar de equiparar las situaciones, digamos, ¿no? La intervención del Estado o de asociaciones, organizaciones que no son estatales. Sí. Nosotros tuvimos ese debate al interior del comité muy duramente y terminó en una declaración interpretativa ampliatoria del concepto de agentes no estatales que está acá y bueno, estoy satisfecho para el grado de riesgo que tuvimos. Estábamos con el gobierno anterior que tomó cartas en el asunto y desarrolló una estrategia diplomática, política muy importante, llamaron al embajador. Claro, se movieron. Sí. ¿Para qué sirve una convención? Cuando uno se decide a perseguir el sueño de generar una convención, nada más y nada menos, de Naciones Unidas, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Es una norma, una convención es una norma internacional, es igual que si fuera una ley, pero internacional. Los derechos humanos en el orden internacional son supletorios de las normas nacionales. Así que cuando hay una violación dentro de un país o falta de respuesta adecuada, uno imagina siempre en una dictadura, pero sistemas democráticos también tienen fallos en contra. Lo que suelo decir es que una democracia puede tener una violación de derechos humanos individual. Cuando estamos frente a sistemáticos ya estamos frente a un tema más delicado, ¿no? Ahí yo lo que noté es que cuando se inicia esta carrera hacia la convención, digamos, este circuito hasta la convención, lo que había eran muchos delitos que se juzgaban de modo autónomo, digamos, ¿no? Y que no se veía la conexidad que tenían unos con otros, ¿no? Puede ser que no hubiera figura todavía y que esto ha de algún modo contribuido a tenerla. Sí, claro. Bueno, el ejemplo del juicio a las juntas se hizo con un código penal antiguo
de 1926, donde obviamente la figura de desaparición forzada no existía, y lo que se hablaba, perdónenme, pero no encuentro otras palabras, nosotros decimos, los abogados decimos concurso ideal de delitos. Se acusó con un concurso ideal de delitos, que era secuestro, que era tortura, asesinato, violación. Entonces, con ese conjunto se acusó en el juicio a la Junta, pero era evidente que se necesitaba una medida autónoma. Ustedes pueden encontrar en la página de Naciones Unidas, en la del comité, un poco la historia. Hubo bastante que expedirse en Naciones Unidas para decir, bueno, señores, acá estamos frente a un fenómeno que no está cubierto, porque había, y sigue habiendo todavía, fundamentalmente en Asia, algunos estados que dicen es innecesario. Si nosotros tenemos secuestro, tenemos tortura y tenemos homicidio, no necesitamos la figura de la desaparición forzada. Una pregunta que no sé si está directamente vinculada, ¿no? Pero que sí sé, fue una discusión durante mucho tiempo, o la que alegaban, en este caso, los defensores del terrorismo de Estado, ¿no? Y era esto de la inexistencia del delito porque no se hallaba el cuerpo, ¿no? En algo contribuye, me imagino yo, la figura de la desaparición forzada, que es autónoma, obviamente, digamos, a la relación con el encuentro o no, o el hallazgo o no, de la evidencia. Sí, primero tiene que ver con un problema probatorio, digamos, cómo se prueba cuando la intención de la dictadura fue claramente hacer que no queden rastros del desaparecido. Por eso también estaba el botín de guerra y arrasaban con todo. A los niños los vendían o los regalaban, pero hubo una política dirigida a que desaparezca todos los rastros y negar el hecho. Por eso era que, más allá de la recordada aclaración de Videla, los habeas corpus eran rechazados porque no existían registros de detención ni de nada sobre esa persona. Después, en su momento, estando en gestión como director de Derechos Humanos en la Cancillería, durante el gobierno de Alfonsín, tuvimos otro tema más que algunos colegas de aquella época lo supieron, y fue que el terremoto de México nos aparecían la lista de los argentinos fallecidos, reales, digamos, y en el medio, colado, un desaparecido, que nosotros los teníamos en la lista de los desaparecidos, y aparecía ahí como el descuido, ¿no? Y iba viniendo las tandas de también de los heridos y todo, y ahí fue un conflicto, porque era evidente que había una intencionalidad de filtrar para que, digamos, explicar que los desaparecidos no eran tales, claro, sino que estaban en otros lados, y toda la argumentación política que se daba. Hay algo que también, y creo que eso tiene que ver con FEDEFAM, desde ya vemos una operatoria que en América Latina ha sido muy extendida, ¿no? Por eso digo, el origen tiene que ver también con cierta transnacionalidad de lo que ocurría, ¿no? Me remito al plan Cóndor, por ejemplo, ¿no? Sí, así fue, respondían un poco a los antecedentes tanto de la escuela americana como de la escuela francesa, que ya lo habían aplicado. Tiene que ver eso con el accionar de las organizaciones armadas en núcleos a veces no conectados, y a fin de poder desentrañar el grupo lo hacían necesitaban
por eso la instrumentación de la tortura en esta casa, cómo se aplicaba, porque las primeras 48 horas eran fundamentales para saber quién era cada uno de los compañeros del capturado. La última, y tiene que ver con, desde el momento de que entra en vigencia esta convención al presente, ¿qué balance se puede hacer? El balance después de tantos años de lucha es bueno, pero presenta dificultades, algunas de ellas que tienen que ver con los debates que dimos en el momento de la redacción y cómo fue saliendo muy favorable a la posición nuestra. Y esto hizo que algunos países todavía, por ejemplo, no lo quieran ratificar. Se nota bastante eso en algunos continentes. Pero sin duda que exista un instrumento internacional como este, en el que inclusive los estados pueden denunciarse entre ellos, además de los individuales, y que establece un habeas corpus internacional ágil que no existía antes, todo eso es positivo. Doctor, le quiero agradecer muchísimo. Me olvidé de mencionar antes a Patrick Rice también, así que voy a pedir un doble aplauso para el doctor Ravena, para Patrick Rice, para estas hermosas madres. Bueno, estamos acá, no es casual de que estemos un día martes, un día de semana, porque es un día de clase de la Escuela Popular de Música, aquí en la Casa de Madres, además de esta muestra permanente que van a ver y que bueno, que hoy Roberto pudo visitarla. Tenemos la Tecnicatura de Música Popular, que es una carrera creada y ya hace casi 14 años. Acá hoy nos acompañan, bueno, las madres, las primeras creadoras también de esta carrera, y en ella quiero hacer un agradecimiento, y hoy no está acá, pero a Enriqueta Maroni, que es la presidenta de Madres, a Laura Conte, quien estuvo en toda la gestión con la desarrollo social, que en su momento fue Alicia Kirchner quien a las madres le toma el proyecto, y a Música Esperanza, que está hoy también su presidenta Esther Córdoba. Anda por ahí Esther. Bueno, y este largo camino de casi ya 14 años hizo que ya tuviéramos 9 cortes. Por eso estamos también muy contentas hoy de poder recibir a Pedro Aznar y a su equipo, porque bueno, esta es una casa donde se hace música. Las madres han pensado eso, de que sus hijos en la lucha también eran alegres, tocaban la guitarra, vivían las canciones de la época, eran felices, tenían sus familias. Y esos 30.000 compañeros y compañeras, bueno, ese legado de alguna manera lo quieren transmitir a los jóvenes, y acá se transmite desde el arte. Y ahora Daniel, coordinador también, nos va a dar unas palabras de la bienvenida.
Pedro. Muy brevemente, mientras Pedro se prepara con nosotros, el gigante agradecimiento por compartir esto con nosotros hoy, con esta escuela. Y hace unos días, dentro de esas cosas que nosotros charlábamos y en función del contexto, me reencontré con un librito de Kandinsky que es sobre lo espiritual en el arte. Y me parece que viene muy a cuento ahora, porque si hay algo que me parece que nos salva y nos vuelve al humanismo, es el arte, ¿no? Es aquello que nos distingue de otras existencias, y me parece que es algo que nos encuentra, que nos hermana, que nos humaniza, en tiempos donde el arte está más poblado de aspectos mercantiles o de aspectos más cosificados. Así que desde ese lugar comparto esa chispa de humanismo de la que tanto nos hablaba Miguel Estrella a nosotros, y que es la intuición que tuvo Enriqueta como para decir, che, pongamos algo de vida en esta casa, pongamos música, algo que nos recupera, que nos encuentra, que nos hermana, que nos devuelva esa capacidad de estar juntos. Dicen algunas teorías que si la música... dicen algunas teorías que la música es un rasgo evolutivo de la especie. Nos suena un poco raro, ¿no? Pero si por algo sobrevivió a lo largo de la humanidad, tiene que ver con eso, con que fueron pequeñas chispas donde la gente se sentaba alrededor de cosas y esos momentos de estar juntos prevalecían para que frente a un montón de cosas que pasaban alrededor siguieran juntos y siguieran viviendo y con una esperanza para adelante para seguir. Me parece que es uno de esos momentos, y me parece que es esencial reconocer esa esencia en nosotros y esa espiritualidad que tenemos entre todos quienes intentamos hacer esta hermosa comunidad educativa de esta escuela. ¿Qué ha pasado a otras? ¿Qué ha pasado fuertes? Para atrás miramos, la generación anterior nos dice que ha pasado fuertes, nosotros también podemos decir que hemos pasado fuertes y las seguiremos pasando mientras estemos juntos alrededor de ese hermoso fogón que es la música. Así que muchas gracias y agradecidísimo a todos por compartir con nosotros.
tucumana. Si es nochecer del perro, esa voz es tucumana. Si a las sombras del van dando distancia, si te consuela que miente, esa sombra es tucumana. Si te consuela que miente, esa sombra es tucumana. Y si la moza en la sal llega a ser tucumana, que ya ni el diablo te salva. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Corazón de tierra y alas de palomita, es como la capencita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto como ligera violeta. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los antaños para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando
Cuando no tenía nada que hacer, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó Catalán, cuando escuché Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó cuando me di cuenta estabas ahí, cuando te encontré me perdí. Y cuando te vi me enamoré. Amaya, Zaya, Soye, Zaya, Zaya, ahí, oh, Amaya, Zaya, Soye, Zaya, Zaya, ahí, cuando llegó Catalán, cuando ya se que Tabane, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amaya, Zaya, Soye, Zaya, Zaya, ahí, oh, Amaya, Zaya, Soye, Zaya, Zaya, ahí, oh, Amaya, Zaya, Soye, Zaya, Zaya, ahí, oh, Amaya, Zaya, Soye, Zaya, Zaya. Hola, muchísimas gracias Pedro por hacernos pasar tan buen momento en esta tarde. Bueno, queremos agradecer también a Gabriela Alegre, que está aquí en el nombre del directorio, a Maite Gorosito, directora del espacio del Museo de la Memoria, y también, bueno, muy especialmente a Clara y Carmen, que están hoy aquí acompañándonos. Las madres de siempre, así que... Y agradecemos a, Estela y a todos los estudiantes y profesores que hoy nos acompañaron. Fue una de las mejores clases. En este momento es una caricia para nosotros, en este momento de lucha por la universidad, por la educación pública y, especialmente por nuestro país.
Le vamos a pedir a Estela el saludo y el cierre final. Bueno, va a entregar. Memoria abierta, bastante trabajo y por todo el archivo de FEDEFAM. También agradecemos a Alexis y su madre aquí que están presentes, Mercedes, María Eugenia, bueno, todo el equipo de FEDEFAM y a todos los también compañeros de organismo y de Música Esperanza que estuvieron acá presentes. Bueno, Estela, te pedimos que nos hagas el cierre, por favor. Si te quieres acercar. Bueno, en ausencia de Tati, porque es el grito con el que ella cierra estos encuentros, que son encuentros de memoria, de verdad y de justicia, que es el lema de las madres, pero es un acto también de amor, ¿no? Amor a los 30.000. Esta es la Casa de las Madres, es el legado de las madres y es la casa de los 30.000. Por eso Tati siempre cierra los actos con su vozarrón nombrando a los 30.000. Y yo voy a tratar humildemente de no quebrarme y de hacerlo lo mejor que me salga. Bueno. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre.